El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja po Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. u ono vrijeme Isus dođe En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. riječ Palabra del Señor. Predstavljajući nam tri od Boga pozvane osobe, Presentándonos a tres personas llamadas por Dios, Ezequiel, a Pablo y Jesús, la liturgia hoy nos invita a reflexionar sobre el profeta, sobre el apóstol y sus características de su misión, zatim o njegovu odnosu luego de su relación i prema narodu, con Dios y con el pueblo que está llamando. je da se ovo razmišljanje baš na početku ljetnog vremena, Esta reflexión se ofrece precisamente al comienzo del verano, cuando ante nosotros hay tantos encuentros con los sacerdotes jóvenes y sus primeras misas. Gracias a Dios, como nos hemos enterado en últimos días, se han ordenado 10 sacerdotes en nuestra diócesis, 11 en Sarajevo, y todo eso os agrada oír. Por eso, queridos sacerdotes jóvenes, os felicitamos. Realmente queremos que seáis aquello a lo que fuisteis llamados. Llevados por su juventud y el ambiente de alegría, diversión y fiesta, todos vamos a ser felices de poder apretarles, darles la mano y recibir su bendición primera. Sin embargo, no vamos a esperar mucho. Vamos a olvidar todas estas alegrías y ante nosotros habrá un hombre. koga poznajemo, Que conocemos. Lo conocemos hasta sus parientes, abuelos, bisabuelos. Sabemos de dónde viene, del Duvno, del Livno, de Rama, etc. mana koje ćemo 1000 defectos que vamos a ver en él nos van a impedir que su palabra profética y su boca no lleguen a nuestro corazón. proročka o svim vremenima starozavjetnim Es el destino de los profetas en todos los pueblos, pasados y presentes o futuros. Siempre será el mismo. pogotovo je tragična Especialmente es trágico el destino profético de los profetas entre los suyos, como dice el mismo Jesús en el Evangelio de hoy. Pero el profeta, en su misión, en su tarea, no se puede njegovo je da propovjeda. confundir. Lo suyo es predicar, como dice Pablo, en tiempo fácil y difícil. Makar narod bio tvrdokorna srca, Aunque el pueblo tenga el corazón duro, dice Pablo, él no puede callar. Un profeta no puede callar. Incluso si su premio fuera el martirio. proći od svoga učitelja. Es más, ¿por qué pasaría mejor un profeta que su maestro? Se lo dice a sí mismo y también a todos los sacerdotes. Poruka riječi Božje za nas je El mensaje de la palabra de Dios de hoy, para nosotros que estamos escuchando, es un mensaje importante. El evento del Evangelio es bastante claro. da Isusu
A la primera parecía que Jesús encontraba unos corazones abiertos en Nazaret, porque se admiraban de las obras que él hacía y se asombraban por la sabiduría que salía de su boca, pero solo hasta que no empezó a hablar abiertamente de sí mismo como el Mesías que tenía que venir, y por eso tiene derecho de regañarlos por sus pecados y su incredulidad. Pues en ese momento su palabra, la palabra de Jesús, no tiene la fuerza de un profeta. ¿Por qué? Pues lo conocemos, es el hijo del carpintero. Lo saben todo, porque juzgan a Jesús por sus parientes. Él es el hijo de los pequeños hombres, su padre es un pobre. Jesús no iba a ninguna escuela, no tiene educación, no tiene calificaciones. Y como saben todo de él, no permiten que sus palabras entraran en su corazón. Están sordos por todo lo que él les quiere decir y lo que haría bueno para ellos. Ni los milagros que sus ojos hace poco veían no les ayudan a aceptar la misión de Jesús y permitir a Jesús hacer su misión, porque decidieron a tirarle fuera de la ciudad. Eso es el destino de un profeta. El evangelista Marcos notó ese detalle sobre la falta de la fe de los nazarenos, a lo que Jesús mismo se sorprendía. Es interesante que en el momento cuando ellos muestran la falta de fe por Jesús como Mesías, igual terminan milagros allí, porque como Jesús ha dicho, se fue a otro lugar. El ejemplo de los nazarenos muchas veces se repite también aquí. Ya desde pequeños sabemos de Jesús todo, por lo menos así lo pensamos. ¿Quién es Él? ¿Qué significa? ¿Qué busca? ¿Y qué es lo que da? Son las preguntas que constantemente están abiertas. ¿Es Jesús impotente para hacer milagros hoy? ¿O falta nuestra fe? Es un hecho que estamos orando, doblamos las manos en oración, o igual necesitamos milagros como antes, pero aún así no están, no los tenemos. Un milagro siempre ocurre por la fuerza de la fe de alguien. Y Jesús no forzó a nadie a la fe, ni ese tiempo ni hoy, si tú quieres. Por eso sería lo más necesario orar constantemente por el milagro de la fe, y otros milagros vendrían solos. Y nos daría igual si vienen a través de esta u otra persona. Por todo esto, en todos los sacerdotes y fieles en estos tiempos es necesario mucha sabiduría. Es peligroso que el sacerdote se identifique completamente con el mundo, porque existe el peligro de que olvidara al servicio profético del profeta, por lo que fue elegido. Y él muy a menudo es una crítica necesaria, precisamente al mundo en el que vive. Es mejor para él ser rechazado y despreciado por la palabra que predica, que por la demasiada conexión con el mundo calle en su boca de profeta. La fuerza de su servicio del profeta no está en su sabiduría, sino en la elección de Dios para ese servicio. Y por eso es la gran gracia que pueda disfrutar, como dice Pablo, en las debilidades, ofensas, persecuciones, angustias, dificultades por Cristo, porque precisamente entonces su palabra profética será más eficaz. Aunque le parezca que el pueblo es del corazón duro. El profeta no elogia el pasado, cueste lo que cueste. Él
para él está claro que los padres crecieron en el mundo en el que vivimos. Los hijos, por los pecados de los padres, están perdiendo. Y en lugar de no hacer el pecado de los padres, ellos multiplican ese pecado. Y la vida por eso se hace insoportable. Y ellos no entienden que eso es una señal, que tienen que cambiar su vida cambiando sí mismos. El mensaje es siempre actual. Aquí no se trata del cambio de la política mal hecha por la Babilonia, el símbolo de la corrupción, sino se trata de la verdadera conversión, de la renovación religiosa y moral. A veces parece que el profeta, el sacerdote, habla en vano, pero él no puede callar, no puede rendirse, por lo menos por dos razones. Ya si la gente no está haciendo lo suyo, Dios hará lo suyo. Nadie puede decir, no nos habéis advertido. Por otro lado, la verdad es siempre eficaz, de esta u otra manera, y siempre encuentra el camino. Aunque nunca nadie camine por el buen camino, ese buen camino existe, está marcado y garantizado. El verdadero profeta trabaja a lo largo en la colaboración con Dios. Es importante que no caiga en la tentación de ir por el camino corto, impacientemente, y cambiar las cosas rápido. En ese sentido, un sacerdote tiene que leer precisamente las palabras de Pablo: te basta mi gracia, y la fuerza se perfecciona en la debilidad. Queridos hermanos y hermanas, los fieles no deben caer en la tentación de despreciar la palabra profética de un sacerdote, como lo hicieron los nazarenos con Jesús. Independientemente de las calidades humanas de un sacerdote, está claro, a veces es difícil porque el sacerdote también es un pecador. Por eso es su compromiso de aquello que predica y vive, también testimonie con su vida. Pero también cada fiel tiene que entender que un sacerdote le fue enviado para enseñarle el camino. Sin embargo, uno tiene que reconocer que hoy y siempre para un sacerdote es imposible no llegar al conflicto con unas personas que deberían cambiar su camino hasta ahora, el camino del mal y del pecado. Y eso es muy difícil y es un conflicto inevitable. Entonces uno busca los defectos y debilidades en un sacerdote, y si no lo encontramos en él personalmente, pues investigamos sus abuelos y generaciones pasadas. Ocurre incluso bajo la excusa que queremos salvar la reputación de la Iglesia de Dios. Así ocurrió también en Nazaret, lo que es el signo de la profunda incapacidad de descubrir la inspiración de Dios, como en Jesús, así también en el hombre insignificante, en un sacerdote. Lo que ha pasado hace tiempo en Nazaret nos hace sensibles para que nosotros no entendamos a Jesús. Quizás no lo entendemos mejor que sus ciudadanos. El hecho que su palabra nos viene a través de un sacerdote u otro, da igual. Con el corazón se ve mejor, porque lo importante para el hombre es invisible para los ojos. Es clave que la palabra de Dios la entendamos y aceptemos sin posponer nada, porque fácilmente puede ocurrir que el pueblo pagano se salve antes que nosotros. Aplikacija na Međugorje. Si ocurriera lo que está pasando en Medjugorje en otro lugar y en otros lugares, otros sacerdotes en el mundo, probablemente en la Iglesia Católica también se juzgaría de otra manera.
Pero en este caso, nosotros tenemos que permanecer pacientes para que la verdad llegue a su meta. Estoy convencido que llegará, aunque sea crucificada. Hasta entonces sepamos soportar el desprecio y el rechazo, y los signos milagros en aquellos que creen nos van a ayudar a perseverar en el camino de los mensajes que aquí Dios a través de la Virgen María nos ha enviado. Amén.